estos estudios, estas predicaciones de Deuteronomio, ¿no? A mí es un libro también que me fascina, ¿no? Cada vez que nos metemos en él y te das cuenta de la importancia que tiene, de la importancia que el Señor le da a su palabra, es algo que es de admirar, ¿no? Es algo asombroso, ¿no? Y uno de los puntos que más me llama la atención, que más me llega en los estudios que estamos teniendo estos días, con una de las bases que me estoy quedando es, que yo creo que todos nos estamos quedando, ¿no? Es que el Señor nos dice que guardemos sus estatutos, ¿no? Que guardemos su ley. Nos estamos quedando con eso, ¿no? Guarda mis estatutos, guarda mi ley, sé fiel a mis mandamientos. Un punto para que le demos la gloria a Dios. Primer punto. Y el segundo punto, lo que me estoy quedando, es porque Dios, uno de los motivos porque Dios quiere que guardemos sus estatutos, sus mandamientos, porque es. No sé si alguien sabría decírmelo. ¿Por qué es? Ya lo digo yo. Para que os vaya bien. Guarda mis mandamientos, mis estatutos, para que os vaya bien. ¿Y para que os vaya bien a quién? ¿A ti? ¿A ti que estás aquí? ¿Y a quién más? ¿Y a tus hijos? ¿Y a quién más? Y a los hijos de tus hijos. Tremendo, tremendo. Cuando lees estas palabras y ves el objetivo que tiene el Señor para que nos refugiemos en su palabra y que cumplamos sus mandamientos, es con el único objetivo personal para que nos vaya bien a nosotros y para que nos vaya bien en esta tierra en la que Él nos ha puesto, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Qué bendición tener el Señor que tenemos, ¿no? Qué bendición. Hoy nos toca Deuteronomio 7, del 1 al 11. Voy a leerlo en dos partes. Voy a leer primero del versículo 1 al 5. Y dice así: Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, ni emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de Asera, y quemaréis sus esculturas en fuego. Bueno, pues en primer lugar quería comentar así por encima este texto para luego extenderme en la segunda parte, que es del 6 al 11, ¿no? Y lo primero que me gustaría comentar es quiénes eran estos pueblos, ¿no? Los cananeos, ¿no? Que se les llamaban en general. ¿Quiénes eran, no? ¿De dónde procedían? ¿Sabemos de dónde procedían? La palabra nos dice que eran nietos de Can, bisnietos de Noé. No eran cualquier pueblo, bisnietos de Noé y hijos de Canaán. En Génesis 10, 15 al 18 nos habla de ellos, ¿no? Dice: Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ged, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Heveo, al Araceo, al Sineo, al Arbadeo, al Cemareo y al Amateo. Y dice que después se dispersaron todas las familias de los cananeos, se dispersaron por aquellas tierras, ¿no? ¿Y quiénes eran? ¿Cómo se comportaban estos pueblos para que el Señor
digamos, dijera lo que ha dicho en este texto, ¿no? Por medio de Moisés, ¿no? No quería que sus hijos se juntaran con sus hijas, ni que sus hijas se juntaran con nuestros hijos, bajo ningún concepto. ¿Quiénes eran? ¿Qué es lo que hacían estos pueblos? ¿Por qué Dios tomó esta decisión con estos pueblos? Tan tajante, tan fuerte, tan firme. Deuteronomio 9:5 nos da una pista, ¿no? Y nos dice, es por la iniquidad de estas naciones, por lo que el Señor tu Dios la va a expulsar de delante de ti. Por la iniquidad de estas naciones. ¿Y de qué iniquidades nos habla la Biblia, ¿no? Que cometían, que practicaban estos pueblos, ¿no? Lo hemos leído, lo hemos pensado alguna vez. ¿Qué es lo que hacían estos pueblos para que el Señor fuera tan duro con ellos y para que no quisiera que su pueblo se juntara con ellos? Ni hijos, ni hijas, ni nietos, ni nietas. No quería saber nada de estos pueblos. Entre muchas otras cosas adoraban a otros dioses, ¿no? Como hemos leído ya muchas veces, cometiendo excesos inmorales en presencia de esos dioses, de sus dioses. Y luego asesinando a sus hijos, a sus primogénitos. Asesinaban a sus primogénitos como sacrificio a esos dioses, a Baal. Eso es una de las atrocidades que hacían. Entre otras muchas cosas. Los arqueólogos, nos dice la arqueología, que han encontrado gran cantidad de urnas con un montón de huesos de esos niños en aquellas zonas. Un montón de huesos de niños que habían sacrificado, ¿no? Pero nos dice que más adelante los arqueólogos encontraron toda una ciudad, digamos, todo lo que es un cementerio de niños recién nacidos. Tremendo lo que hacían estos pueblos, tremendo. Con razón el Señor no quería que su pueblo, que Él los había escogido, ahora lo veremos, para que fueran un pueblo santo, no quería que se juntaran con estos pueblos. Y no quería saber nada de ellos. Pero también el Señor nos dice que, ahora lo vemos en su palabra, que tuvo mucha paciencia con estos pueblos. Podríamos decir, bueno, pues, y no hizo el Señor nada por ellos, o no hizo porque esta gente, digamos, volviera, ¿no?, de esas prácticas, ¿no? Dice que sí, que tuvo paciencia. En Génesis 15 a 20, le dijo a Abraham sobre su descendencia, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá. Después de 400 años, les estaba diciendo a Abraham que iban a pasar en el pueblo de Egipto, volverían a esa tierra, ¿no? Después de 430 años, justamente, ¿no? Dice, volverán acá. Y fijaros lo que dice ahora, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. El Señor tuvo paciencia, 430 años, esperando, creyendo que esta gente podían cambiar un ápice, que podían arrepentirse de sus prácticas, de esos dioses, y volver al Dios que los había creado, ¿no? 430 años. Pero no. Esos pueblos no se arrepintieron y su maldad, como nos dice la palabra, llegó al colmo. Por eso Dios quiso hacer lo que hizo con estos pueblos y bajo ningún concepto quiso que su pueblo se juntaran con estos pueblos, ¿no? Vamos a ver al versículo 6 al 11, ¿no? Y vamos a ver el motivo y el deseo y lo que Dios quería con su pueblo, ¿no? Y nos dice así, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, no. Vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Os ha escogido, sino por cuanto el Señor os amó. Por cuanto el Señor os amó, os ha escogido.
y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, entre ellos Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? A vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de esclavitud, de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia en persona, le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y no nos olvidemos para qué era, para que nos vaya bien. Esta segunda parte he puesto como 3 puntos, ¿no? El primer punto, que es un privilegio; el segundo, que es un peligro; y el tercero, que es una responsabilidad nuestra. Es un privilegio que tenemos, un peligro que tenemos y una responsabilidad que tenemos, con lo que el Señor nos dice aquí, ¿no? En el versículo 6 vemos parte de ese privilegio, ¿no? Dice: porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y analizando este versículo, dice que Dios te ha escogido. Lo primero, el Señor nos ha escogido. El Señor escogió a su pueblo en aquel entonces y el Señor nos ha escogido a nosotros para que seas un pueblo santo. Y como nos ha escogido, somos un pueblo santo para el Señor tu Dios. No que seamos santos o que vayamos a ser santos poco a poco, según vamos conformándonos a su palabra, a lo que Él quiere de nosotros. No, el Señor nos escogió y como nos escogió, directamente nos hizo un pueblo santo. Somos un pueblo santo, como lo dice la Escritura en el Nuevo Testamento, ¿no? Escogidos y santos, como nos dice Pedro, ¿no? El Señor ha escogido a su pueblo por pura gracia, ¿no? Nos ha hecho santos. Esto es un privilegio, hermanos. Somos santos por pura gracia, no por nuestros méritos, no porque Dios haya visto en nosotros algo especial, no porque vio a su pueblo algo especial, ya se lo dice en la palabra, no porque vosotros fuerais mejores que los otros, ¿no? Deuteronomio 9 dice: no pienses en tu corazón que por mi justicia me ha traído el Señor hasta aquí, y por la rectitud de mi corazón. Se lo dice en Deuteronomio 9, no pienses que es por ti, por tu justicia, o por lo bien que yo me he portado, ¿no? Por la rectitud de mi corazón, no. Se lo quita de la cabeza, es porque yo te he escogido, ¿no? En el versículo 7 se lo dice, pero mira lo que te voy a decir. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor, y os ha escogido, pues vosotros seréis más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó. Y aquí veo 2 puntos. Uno, que el Señor lo hizo por puro amor, por pura gracia. Y el segundo, y muy importante, es porque quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. El juramento que el Señor le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob repetidamente, es que iba a hacer de ese pueblo un pueblo santo. Y Dios es fiel a su pacto. Y por ese pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, cogió a ese pueblo y lo metió en la tierra que les había prometido. No por sus méritos, no por sus obras, sino porque fue un pacto de amor. Un pacto de amor y de fidelidad a su palabra. Dios es fiel y es fiel a su palabra. Y es fiel a la palabra que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿A qué nos puede recordar esto? Hoy en día, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento sobre esto?
Nos dice 1 Corintios 1, 26, 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué fin? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo tenemos todos, eso claro. Tanto en el Antiguo Testamento el Señor habla a su pueblo y le dice: yo te he escogido por pura gracia, por amor a ti. Como en el Nuevo Testamento Pablo le recuerda a los corintios que miren que el Señor nos ha escogido porque seáis alguien. Porque a lo débil del mundo escogió, lo vil del mundo, lo menospreciado de todos nosotros escogió Dios, y lo que no es, para avergonzar a lo que es. ¡Qué privilegio! Este es el primer punto, qué privilegio, hermanos. No estamos aquí por ser más fuertes, o más decentes, o más morales, o por cumplir no sé qué cosa, o por comportarnos no sé qué cuánto de bien, o por hacer nuestras mejores obras. No, porque lo vil del mundo escogió Dios. Pero eso es un privilegio. Es un privilegio y es una garantía. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque guarda el pacto y es inmutable. Nuestro Señor es inmutable. Y no solo eso, sino totalmente confiable. Totalmente, hermanos, confiable. Él cumplirá sus promesas. Segundo punto es que tiene un peligro. Existe un peligro en el ser humano, existe un peligro en los hijos de Dios, ¿no? Es que pensemos poco a poco, que asumamos que lo que Dios está haciendo con nosotros, que esa elección que ha hecho con nosotros, que esa gracia que ha tenido con nosotros, que esa salvación que nos ha dado a nosotros, que asumamos que es por algo que hemos hecho, algo que nosotros somos, ¿no? Que nos hemos merecido, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Automáticamente que pensamos así, que se nos pasa un ápice ese pensamiento, estamos robando la gloria a Dios, porque es a Dios toda la gloria. Y es Dios el autor de la salvación, y es Dios el que nos ha dado su gracia de poder creer, y es Dios el que dio a su Hijo para morir por nosotros. Si pensamos de esa forma, empezamos a robarle la gloria a Dios. Y nos la llevamos nosotros, claramente. Si esto empieza a anidar en nuestros corazones, esos pensamientos empiezan a anidar por creernos que nos va muy bien y es por nosotros, que lo hacemos muy bien, que vamos y evangelizamos y hacemos tantas cosas y servimos y hacemos tantas cosas en la iglesia. Si es por nosotros y se anida esto en nuestro corazón, estamos perdidos. Estamos empezando a estar perdidos, porque no es eso el Evangelio. Y no hemos entendido el amor de Dios, no lo hemos entendido, ni la gracia de Dios. Pero lo que es más grave, que comentaba antes, le estamos robando la gloria a Dios. Con lo cual, hermanos, tenerlo muy en cuenta. Le robamos la gloria a Dios cuando nos la llevamos a nosotros mismos. Y el tercer punto es la responsabilidad que tenemos, ¿no? Tenemos una responsabilidad. Nos lo dice el texto, ahora lo vamos a ver. Los términos del acuerdo, del pacto, exigen un amor y una fidelidad mutua. Dios es fiel, pero ha hecho un pacto con su pueblo y ha hecho un pacto con nosotros. Y exigen una fidelidad mutua, que como Dios es fiel, que nosotros seamos fieles a su palabra. Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman.
Fijaos, Dios es fiel y guarda el pacto a los que le aman. Y se queda ahí el texto. Dios es fiel y guarda el pacto a los que le aman. ¿Se queda ahí él? No, no se queda ahí. A los que aman y guardan sus mandamientos. Ese es el pacto. Esa es nuestra responsabilidad. A los que le aman y guardan sus mandamientos. Esa es nuestra responsabilidad. Dios cumple con su pacto. Dios dio a su Hijo por salvarnos. Pero quiere que seamos fieles también a ese pacto nosotros. Jesús nos dijo, si me amáis, ¿qué viene a continuación? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque ¿cómo pudiéramos decir, Señor, yo te amo? Tú sabes que yo te amo, pero no guardamos sus mandamientos. O sea, ¿cómo puede ser eso? Tanto en el Antiguo Testamento el Señor se lo dice a su pueblo, como en el Nuevo Testamento el Señor Jesús nos lo dice a nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Le preguntaron a Jesús en una ocasión, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a continuación dijo, de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo y semejante es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y todos los profetas. Bien, pues aquí viene una pregunta. Para todos, para mí, para todos. ¿Cómo estamos con esto? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús dijo que aquí se resumía todo, la ley y los profetas. No nos tenemos que ir a otros mandamientos. Aquí se resumía todo. Amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cada uno de nosotros sabemos cómo nos amamos a nosotros mismos. Solemos ser un poco egoístas, ¿no? Y sabemos muy bien por dónde cojeamos, ¿no? Pues ¿cómo estamos con esto? Porque esto es guardar, ¿no? Sus mandamientos, ¿no? Y si aquí se resume todo, aquí tendríamos que hilar fino, ¿no? ¿Obedecemos estos mandamientos? ¿Los obedecemos? Esta es nuestra responsabilidad. No vale decir somos creyentes, venimos a la iglesia, hacemos esto, hacemos lo otro, como nos queremos. Obedecemos estos dos mandamientos, porque no nos tenemos que ir más lejos a otros mandamientos y preceptos de la ley. Con estos es nuestra responsabilidad. Guardar la ley, ¿no? Mirad lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7, del 7 al 25, ¿no? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y dice a continuación, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y fijaos la expresión del apóstol Pablo que llegó a decir, ¿no? Miserable de mí. Qué expresión, ¿no? Tan conocida que todos las hemos leído tantas veces. Miserable de mí. Porque lo que hago, dice, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ese hago. Esa es la lucha que muchas veces, hermanos, tenemos, ¿no? Tenemos que plantearnos que tenemos que ser fiel a Dios, cumplir sus mandamientos, amarle a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero fíjate la encrucijada que
que se vio Pablo, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una exclamación que a veces en las oraciones, yo creo que todos tenemos esas exclamaciones: Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque estoy hoy leyendo en tu palabra lo que tú quieres para mí. Y encima lo que tú quieres para mí, para que me vaya bien a mí y a mi familia. Y fallo continuamente, fallo. Pero a continuación Pablo dice: pero doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Doy gracias a Dios. Y en esta mañana damos gracias a Dios por Jesucristo, porque nos libró del pecado, nos limpió de nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. El Señor Jesús transformó la vida de Pablo y la revolucionó. Eso es lo que tiene que hacer el Señor Jesús cada día con nosotros. Ir a Él cada día. Y el Señor transformará nuestras vidas. En estos días estaba escuchando una predicación de David Burr. No sé si hay muchos de aquí que yo creo que le conocen, ¿no? Y la estaba escuchando y dije: uff, esto me estaba impresionando mucho, me estaba llegando muy dentro, ¿no? Estamos hablando de que me suele despertar temprano, no sé, todavía tengo el horario de cuando estaba trabajando, me despierto sobre las 5 de la mañana y ahí pues o me pongo a leer o escucho predicaciones o algo. Bueno, pues me puse a escucharla, una predicación, y saqué unas reflexiones de él. Y como me estaba impactando tanto lo que decía sobre los aspectos de que estamos hablando en esta mañana, ¿no? Sobre agradar a Dios, me levanté de la cama, cogí mi cuaderno de notas. Sabéis que me gusta tomar notas de las predicaciones y digo: esto tengo que apuntarlo, esto tengo que grabarlo, porque es tan fuerte lo que está diciendo este hombre. Me identifico tanto con lo que está diciendo que tengo que apuntarlo, y me gustaría que estas reflexiones, rápido, las voy a leer para que vosotros también tengáis acceso a lo que nuestro hermano dice, ¿no? Porque me parecen palabras tan sabias, tan profundas, que digo, esto lo tengo que compartir, ¿no? Y él habla sobre Colosenses 1, del 9 al 11, ¿no? Y dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y a continuación dice: fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y él dice que nosotros tenemos la responsabilidad de conocer la voluntad de Dios. Tenemos esa responsabilidad, no podemos evadirnos. Tenemos la responsabilidad de conocer la voluntad de Dios, para luego ponerla en práctica, claro está. Y de crecer en su conocimiento. Esta es nuestra meta, decía. Dice: pero nuestra responsabilidad también. Tenemos que andar como es digno del Señor y dar frutos en el conocimiento de Dios. Y dice a continuación: pero también es cierto que Pablo está orando para que el Señor nos conceda todas esas cosas, ¿no? La carta que estaba escribiendo, ¿no? Y sigue diciendo: fortalecidos con todo poder. Nada de esto sería posible si no contáramos con la ayuda de Dios, con su poder. Y no sé si la habéis escuchado a este hermano alguna vez en predicaciones, hablando con él, pero tiene un tono muy tranquilo, muy bajo, a mí me impactaba, pero decía unas verdades, como decimos normalmente, como puños, ¿no? Decía unas verdades de una forma tan sencilla y tan humilde que me estaba impresionando de una forma. Dice que necesitamos la ayuda y ser fortalecidos con poder. Y a continuación decía lo siguiente: no podemos salvarnos a nosotros mismos. Con esas palabras tan tranquilas les decía a los hermanos de la iglesia, creo de Barcelona, que estaba predicando: hermanos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y dice: ni cumplir su ley, ni cumplir su ley.
decía, somos un desastre. Y decía a continuación, no hay salud en nosotros, no hay salud en nosotros. Si el Espíritu Santo solo obrara en nuestros intelectos y fuéramos llenos del conocimiento, seríamos como enciclopedias. Esto me llamó la atención, porque estaba llamando al intelecto, ¿no? Que si el Espíritu Santo solo obrara en nuestros intelectos y fuéramos llenos del conocimiento, seríamos como enciclopedias. Decía a continuación, pero tenemos que andar, y tenemos que vivir, y tenemos que obrar para la gloria de Dios. Y repite de nuevo, pero necesitamos ser fortalecidos. Tenemos que hacer todo eso, andar, vivir y obrar para la gloria de Dios. Y si nosotros somos un desastre, no podemos cumplir su ley, y no hay salud en nosotros, recitando sus palabras, necesitamos ser fortalecidos, seguía diciendo. Y a continuación dice una cosa que yo me identificaba con él al 100%, al 100%. No sé si fue esto lo que me hizo levantarme de la cama y digo, me voy al salón a escribirlo. Dice, una experiencia que creo que todos conocemos. Nos metía a todos, ¿no? Una experiencia que creo que todos conocemos. Es que meditamos en su palabra y llegamos a entender bien la voluntad de Dios acerca de algún asunto concreto que estamos viviendo, ¿no? Al meditar la palabra, ¿no? Y aspiramos y queremos agradarle en este asunto, haciendo lo que nos pide. Dice, pero a pesar de nuestras buenas intenciones, cuanto más sabemos sobre la voluntad de Dios, tanto más fácil, tanto más difícil parece ser vivir de acuerdo con ella, ¿no? Y esto empezó a martillearme, ¿no? Porque, claro, me estaba hablando a mí personalmente esto. Cuanto más sabemos de la voluntad de Dios, cuanto más difícil nos cuesta, ¿no? Ponerlo en práctica, ¿no? Y dice a continuación, y con esto casi me puse a llorar. Y la consecuencia de todo esto, decía, con esas palabras tan amables, es que caemos. Dice, y volvemos a caer. Y volvemos a caer. Y seguía diciendo, nuestro problema muchas veces no es la falta de conocimiento, es que necesitamos ser fortalecidos. Nuestro problema no es la falta de conocimiento, que muchos tenemos mucho conocimiento, sino nuestro problema es que tenemos que ser fortalecidos, seguía en esa línea, ¿no? Y dice, pero ¿de dónde ha de venir ese poder capaz de obrar dentro de nosotros y tomar personas tan frágiles, tan débiles, tan inconstantes y darnos esa robustez para poder llevar a cabo lo que Dios quiere para nosotros? Dice, está claro que este fortalecimiento no puede venir de nosotros mismos, de nuestras buenas intenciones, de nuestros esfuerzos. Tiene que venir de la acción poderosa del Espíritu Santo en nosotros, Dios actuando en nosotros. Así que necesitamos el ser fortalecidos con todo poder. Lo repetía una vez tras otra. Conociendo quién somos y la miseria de lo que somos, necesitamos el ser fortalecidos con todo poder. Pablo ora para que este poder actúe en nosotros, ya que en la carne nos es imposible. Y decía, es el poder que resucitó a Cristo Jesús. Ese es el mismo poder que está actuando en nosotros. Y lo dijo así, desde el día que Cristo nos salvó. El mismo poder que resucitó a Cristo Jesús es el mismo poder, hermanos, que tenemos desde el primer día que Cristo nos salvó. No es fácil vivir en santidad, dice, andar como es digno de Él. En este mundo siempre estamos a contracorriente. Toda la fuerza del mundo, de la carne y del diablo lo tenemos en contra. No es fácil. Y vuelve de nuevo. Por eso necesitamos ser fortalecidos. Porque nuestra responsabilidad, y esto también me volvió a sacudir, porque nuestra responsabilidad es obedecer. Tenemos la Biblia para obedecerla. Y esa es nuestra responsabilidad. Dios ha hecho la suya. Dios está haciendo la suya.
pero nuestra responsabilidad es obedecer y perseverar, decía. Tenemos que perseverar, no cruzarnos de brazos ante la imposibilidad de hacerlo en nuestras fuerzas. Como nos vemos imposibles, nos cruzamos de brazos. No, nuestra responsabilidad es obedecer y perseverar. Decía, es esforzarnos en la gracia, es acudir al Señor reconociendo nuestra imposibilidad, reconociendo que estamos condenados al fracaso y con toda humildad decirle, Señor, en mis propias fuerzas no puedo. No puedo cumplir lo que tú me mandas. No puedo vivir de manera que te agrade a ti. Y decía, y volver, y no cesar, diariamente, al Señor para aprender y que nos enseñe a caminar como Él lo hizo, en fe, en obediencia, en confianza y permanecer en Cristo, a sus pies, para recibir de su palabra los recursos diarios, para recibir de su palabra los recursos diarios, volver y volver una vez y otra, con un espíritu humilde, en plena dependencia de Él, en plena dependencia de Él, y así poder hacer su voluntad y agradarle a Él y honrarle a Él. Amén, hermanos.